Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. En este episodio del podcast de Arquitectura y Algo Más, exploramos y conversamos sobre uno de los premios más importantes del año para el urbanismo, la ciudad y la arquitectura en Chile, el Premio Aporte Urbano 2025, una convocatoria que desde hace más de 10 años reconoce obras que mejoran nuestras ciudades, que integran espacio público, patrimonio, densificación, integración social y más. Nos acompañan Pablo Larraín, arquitecto de BL Arquitectos, con experiencia en proyectos urbanos y uso mixto, y Cristóbal Prado, director del Premio Aporte Urbano, para analizar en detalle qué significa ser un aporte urbano hoy, cómo este premio está impulsando a ser mejores ciudades, qué obras deberíamos estar viendo y cómo los arquitectos y el mundo de la construcción puede sumarse activamente. Hablaremos de la historia del premio, sus categorías, su rol en la profesionalización del urbanismo, los desafíos de postular, de medir impacto y de conectar con políticas públicas. Señores, bienvenidos al podcast de Arquitectura y Algo Más. Cristóbal Prado. Gracias. Pablo Larraín. Y nada, antes de partir en materia con los temas de los premios, me gustaría que se presentaran cada uno y que nos contaran un poquito de su profesión, de su formación. Partamos, por favor, con Cristóbal. Bueno, yo soy el director de los premios, soy abogado, tengo una carrera legal, digamos, de muchos años, pero tengo un corazón muy gremial. Yo trabajé en la Cámara de Construcción, fui gerente gremial y después me dediqué a mis temas profesionales y siempre participando en la Cámara como consejero institucional. Me han gustado mucho los temas de relación con la ciudad. No solo dirijo los premios Aporte Urbano, sino que también estoy muy metido en la Conferencia Internacional de Ciudad, hasta el año pasado, hasta este año, el último, 14 años. Y la verdad es que mi corazón es que hayan mejores ciudades. Ese es lo que a mí me motiva con todos estos temas. Perfecto. Por favor. Don Sergio, parto agradeciendo la invitación a este podcast, al equipo que te acompaña también, que hace posible hoy día que estemos, que nuestros, no quiero decir espectadores, no sé si de podcaster, pero puedan ver lo que venimos a contar de este premio tan importante. Yo soy arquitecto de la Universidad de Chile, soy socio de BL Arquitectos, tuve un pasado gremial, fui presidente de la OA, y eso me llevó en su oportunidad a conectarme con los premios PAU. Y al principio nosotros, la OA, que es la Asociación de Oficinas de Arquitectos, básicamente apoyó los premios PAU desde el principio, uno de los no sé cómo se dice, organizadores. Y como yo fui presidente, me tocó ser en esa oportunidad, o en esos años, me tocó ser jurado de todas las categorías. Después el mismo Cristóbal me invitó a ser jurado de la categoría de uso mixto, cosa que seguí haciendo por varios años, y la verdad es que muy agradecido y contento que eso se mantenga. Todavía no me han echado, así que supongo que lo he hecho más o menos bien. Eso, muy contento de estar acá. Cristóbal, cuéntanos un poquito cómo surgen los premios Aporte Urbano. Me comentaba fuera de cámara que nace de una iniciativa personal. Sí, el 2005 nace la idea. Me tocó ir por la Cámara. Nos invita la NAR, que es la National Association of Realtors de Estados Unidos, a Sao Paulo, a una misión. Y nos invitan a lo que se denominaban los Oscar inmobiliarios. Era igual que la fiesta del Oscar, donde se premiaban todas las categorías relacionadas con el tema inmobiliario. Sao Paulo solo es más grande que Chile en cantidad de construcción, entonces tienen una cantidad de categorías inmensa.
Pero ese fue el primer nicho. El segundo nicho fue esta como ambiente malo que había en relación a los proyectos, no solo inmobiliarios, a los proyectos en general con relación a la ciudad. Uno veía el diario y veía malas noticias. Entonces, de ahí nació un poco la idea de decir, oye, ¿por qué no premiamos, pero relevemos las buenas noticias, que son los buenos proyectos? Hoy día salen las noticias, en esa época salieron las noticias, no sé, todos los días un proyecto malo, que reclamaban, que esto, que no era bueno. Pero la verdad es que la mayoría de los proyectos son buenos para la ciudad. Y hay unos que son extraordinarios para la ciudad. Relevemos y premiemos, hagamos notar los buenos proyectos que hacen ciudad. Costó al principio, hice las bases, no me creían mucho en esta idea, pero finalmente la idea fue conversando con la OA, con la Cámara. Desde la Cámara yo era vicepresidente del Comité Inmobiliario. De a poco fui perfeccionando la idea, perfeccionando las bases, hasta que en un momento nace, pero como una necesidad. Y los coorganizadores entendieron lo mismo, los iniciales, la OA, la ADI, el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Vivienda, como primeros coorganizadores junto con la Cámara, entendieron que era una necesidad. Luego se ha ido asentando la idea de que los buenos proyectos son buenas noticias. Y ahí vamos. Después te cuento cómo continuamos. Oye, Pablo, tú has participado desde los inicios de estos premios como jurado, has estado. Cuéntanos un poquitito cómo ves la importancia de los premios para el desarrollo de proyectos de arquitectura, de urbanismo en Chile. ¿Cómo ha sido ese aporte que han generado los premios? Yo creo que ha sido fundamental, Sergio, y la razón de eso es un poco lo mencionó Cristóbal recién. La industria, vamos a hablar primero de la industria inmobiliaria y después de los proyectos, porque hoy día hay varias categorías que tienen que ver con proyectos públicos también, o con proyectos que tienen un alto impacto en la ciudad, porque son proyectos que están más cercanos a la planificación que debe hacer el Estado, más que a la materialización que hace el particular respecto de esa planificación. En el caso particular de los premios Pablo, que nos pareció súper atractivo cuando nos invitó Cristóbal, y entendiendo que era una idea de él, digamos, y que había que apoyar, esa invitación a premiar los buenos proyectos. ¿Y cómo se definían los buenos proyectos para la industria inmobiliaria en ese tiempo? Probablemente los que tenían mejor tiribán, digamos, ¿no es cierto? Cuando en realidad nos empezamos a dar cuenta que los proyectos que no tenían sentido, no aportaban valor a la comunidad o al lugar donde se insertan, eran proyectos que iba a costar que fueran viables, que viabilizarlos, ¿ya? Entonces, esta idea que nos pareció súper atractiva. Y además ese problema nosotros ya lo estábamos viendo con nuestros asociados, o sea, ya había mucha aspereza. A ver, ¿cómo se manifiesta esta aspereza? Se manifiesta a través de que la autoridad local, que a su vez representa a los habitantes de una comunidad donde tú vas a instalar un proyecto, empiezan a través de el tema principalmente permisos y aprobaciones, empiezan a complejizar el problema, lo que hoy día llamamos la permisología. La permisología básicamente es una manifestación de una condición social respecto de cómo ve la gente que habita en un lugar, ¿no es cierto?, un determinado proyecto o una determinada iniciativa. Y nosotros pensamos que si bien la comunidad es tan importante como para que estos premios hayan construido su narrativa en base a esa problemática, pero también nos parecía que un lugar determinado en la ciudad tiene una realidad hoy día y tiene una realidad hacia adelante, digamos. Si una comunidad no es capaz de aceptar que sus hijos puedan vivir en ese lugar, probablemente tenemos un problema, que no es necesariamente un problema que tengan que entender la comunidad, pero los va a afectar, ¿ya? O si, por ejemplo, esa persona a la medida que envejece ya no puede pagar las contribuciones porque su barrio es tan caro, bueno, tenemos un problema también, ¿no es cierto? Porque esa persona no va a poder vivir en su vejez en el lugar donde siempre habitó. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos ha hecho que la segunda ONG más importante hoy día en California se llame YIMBY, que YIMBY en inglés significa Yes in My Backyard, o sea, comunidades que se organizan para que los planos reguladores de las grandes ciudades que están cerca, por ejemplo San Francisco, permitan la construcción, porque si no,
la gente se va al frente al otro lado de la bahía y en Oakland la vivienda empieza a subir tanto de precio que hace que la gente que vivía ahí tenga que emigrar a otros lugares. Entonces me estoy alargando un poco. Pero No, súper, por favor, está súper lo que quiero interesante. decir es que estos premios hoy día, ¿qué es lo que premian, digamos? Premian la inclusión de las comunidades, ¿ya? ¿Cómo le consultamos a la gente que vive en el lugar o cómo hacemos posible que esa gente acepte el proyecto y lo vea no solamente como un vecino indeseado, sino que lo vea como una iniciativa que les aporta valor, ¿ya? Y les va a aportar valor por una serie de razones. Y son razones que no son una narrativa escrita, ¿no es cierto?, sino que porque son elementos que sí generan valor. El cómo tenemos iniciativas de sostenibilidad ambiental o sustentabilidad ambiental, de sostenibilidad social. Entonces, hay una serie de elementos que hace 11 años atrás la industria no consideraba. Hoy día parte importante de la industria y especialmente los proyectos que tienen que ver con el Estado los consideran como parte fundamental de su desarrollo. Yo diría que en principio eso es lo que a mí, o sea, por eso me encanta que me sigan invitando jurados, porque en la medida que uno puede aportar experiencia, creo que se puede construir valor. Y ahí te quiero decir que el conjunto de jurados de este premio es muy notable. Yo creo que es probablemente el jurado más sólido que hay por su variedad, por las visiones que tiene, que no siempre son iguales, hay harta discusión en los premios, pero me parece que eso hace que este premio sea un premio extraordinariamente validado y que ha ido creciendo y hoy día de verdad que los inmobiliarios dicen, no, llegamos a la base del pago porque nos interesaría estar ahí y ojalá ser premiado porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Sí, hay algo que destacar ahí de lo que dices, que tiene que ver con que hace 10 años atrás y más, la manera de evaluar la rentabilidad de un proyecto era efectivamente la TIR y el BAN, nada más. Pero hoy día se evalúan otros factores como por ejemplo el aporte que hace un proyecto a la ciudad, entre otras cosas. Y la ciudadanía, la gente también valora mucho eso. De todas maneras. O sea, lo vemos por ejemplo con edificios como el MUT hoy día, que es un edificio que finalmente hace un aporte al espacio urbano y que funciona perfecto, la verdad. Y eso la gente lo Y retribuye. marca un antes y un después. Sí. O sea, ándate al hospital Ochagavía, el elefante blanco que estuvo botado Claro, 30, sí, 40 sí. años. Claro, por ejemplo. Hoy día es un hito dentro de Pedro Aguirre Cerda. Mm. Ahí están las oficinas municipales, tienes banco, tienes cajero automático, tienes oficinas municipales, como les dije, donde la gente convive y no solo eso, lo cuida. Mm. Entonces, la validación viene dada por varias cosas. Uno, por los usos correctos que le aplicaste y dos, porque la población lo hace suyo y lo protege. Claro. Hoy día ese ejemplo, ¿para qué decir el MUT, lo que había ahí, nadie se hubiera imaginado que pueda haber habido un polo de atracción tan extraordinario como existe hoy día en el MUT. El MUT no ha postulado, espero que postule algún día, pero obviamente es un proyecto notable, ¿no es cierto? Entonces, como dice Pablo, los proyectos que dan a la comunidad son proyectos que se validan automáticamente. Y eso, si tú los ves, además, en los proyectos públicos o privado-público, la sinergia que se provoca es enorme. Y eso se nota. Mira, y donde uno más nota que son ganadores es cuando, yo no le he contado, pero después de la premiación a los ganadores se les instala una placa, que es una placa que se entrega como para que la comunidad sepa que el proyecto ganó. Y cuando vamos a instalar la placa, normalmente habla un representante de la comunidad. Las veces que me han sacado lágrimas es la gente de la comunidad hablando Claro. y diciendo cómo impactó desde el punto de vista comercial, familiar, social, porque en el fondo le entregaron el lugar y el momento exacto lo que necesitaba. Entonces, el premio saca eso a relucir. Y eso es maravilloso. Bueno, y eso es lo que genera la buena arquitectura y los buenos proyectos. Así es. Cristóbal, te quiero preguntar, delante dijiste, bueno, este primer viaje que hiciste donde se te ocurre esta idea fue el 2005. Pasaron 10 años Sí. hasta que lograste
llevar adelante la primera versión de, Es de que los se premios. necesitaba el otro ingrediente, este ataque formal que había de los NIMBY, digamos, por decirlo así, a los proyectos. Se necesitaba que se entendiera que había que relevar proyectos ganadores de ciudad que aportaban. Y en esa instancia eran más bien proyectos inmobiliarios, proyectos de uso mixto, pero después fuimos variando, infraestructura, Claro. a proyectos de regeneración urbana, Eso te de quería intervención preguntar, patrimonial, etc. ¿cómo han ido evolucionando los premios desde esa primera edición hasta hoy día? No solamente en relación al tipo de proyecto que se postula, sino que también en cuanto a la escala, porque me imagino que partieron con una cierta cantidad de Sí, proyectos y hoy partimos el día... primer año, me acuerdo, postularon 25 proyectos. Hoy día van más de 60, el año pasado más de 80. También ahí obedece un poco, yo creo, que a la poca cantidad de proyectos, que hay menos. Pero el premio tuvo que ir madurando. Por ejemplo, al principio me decían, oye, hagámoslo cada 2 años. Todos los años. Esto tiene que generarse una frecuencia, porque lo que yo tenía pensado era que finalmente se generara un compendio de buenos proyectos en los cuales los arquitectos, los mandantes, los constructores pudieran sacar de ahí las mejores prácticas. De hecho, entre paréntesis, el próximo año vamos a sacar un libro que va a ser un libro tipo manual. No va a ser un libro solamente que muestre los proyectos, sino que tú puedas entrar a los proyectos y ver por qué ganaron, ojalá con el comentario de algún jurado, donde en el fondo el que quiera compenetrarse y saber por qué gana un proyecto PAU, lo pueda saber desde la fuente. Ese libro ya lo estamos trabajando con la OA, justamente, que es un organizador que nos ayuda harto. Y yo creo que eso es importante, digamos, que esto quede no año a año, sino que quede un legajo a largo plazo. Donde además, esa es otra cosa que tiene el PAU. Aquí no se premia al arquitecto, no se premia al mandante, se premia a todo el equipo. El equipo, y yo me he dado cuenta, un buen mandante con un mal arquitecto da un mal proyecto. Un buen mandante, un buen arquitecto, una buena constructora, una buena gestión genera un proyecto mucho mejor que solo un proyecto por ser, digamos. Un buen arquitecto con un mal mandante no puede desarrollar lo que tiene en su cabeza el buen arquitecto. Así es. Entonces, al final, como el equipo es el premiado, el equipo se preocupa de buscar aquellas mejores prácticas. De hecho, me han llamado algunas veces mandantes, arquitectos, preguntándome, Cristóbal, ¿qué tiene que tener distinto un proyecto para ganar el PAU? Y esa es la mejor sintomología, digamos, por decirlo así, de que yo creo que estamos haciendo bien las cosas en los PAU. Sí. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Pablo, te quiero llevar un poquito más a lo de nuestra disciplina, la arquitectura, y relacionado con lo que dice Cristóbal. Un buen proyecto de arquitectura que aporte a la ciudad tiene que tener ciertos ingredientes. En tu experiencia como jurado y en los proyectos que has visto que han ganado, ¿cuáles son los ingredientes que tiene un buen proyecto que hace un real aporte a la ciudad? Mira, voy a volver a lo que tú comentaste. Me aparecieron los 2 ejemplos que pusiste, el núcleo de Chacavía y el MUT, 2 ejemplos bien notables de cómo los premios PAU han influido en la forma en que se están haciendo las cosas. El núcleo de Chacavía es un proyecto que lo desarrolló un equipo que ha sido premiado varias veces en la OA, que es el equipo, está EFCO, está Hernán Besomi, qué sé yo. Juan Sabaj. Está Juan Sabaj también, que también ha sido premiado en otras ocasiones, que además es Premio Nacional de Arquitectura, así que eso ya te empieza a contestar un poco la pregunta. Pero lo que tiene ese proyecto es que es un proyecto que si tú pescas el manual, digamos, de las cosas que tenemos que evaluar, está hecho by the book, o sea,
está hecho de acuerdo a lo que se les pide. Hubo participación ciudadana, hubo participación del Estado, ¿no es cierto?, en un edificio estatal. Y es un proyecto que, como decía recién Cristóbal, es muy querido por la comunidad porque los hicieron participar y tiene beneficios reales, ¿ya? Pero es un proyecto inmobiliario y a uno se le olvida eso. Es un proyecto inmobiliario que probablemente antes no hubiera existido. Muy bien hecho, entiendo que muy exitoso para sus propietarios, y que vino a resolver un problema que no era un problema de los particulares, un problema del Estado que tenía botado un elefante blanco. El caso del MUT es súper interesante porque el caso del MUT de alguna manera ya incorpora dentro de su génesis muchos de los conceptos que ha promovido el PAU durante un montón de tiempo, no te digo que voluntario o no voluntariamente, pero sus desarrolladores, de hecho voy a entrevistar a Ignacio Salazar el día en un seminario que hay de Real Estate, no vamos a hablar sobre proyectos de uso mixto, pero sus desarrolladores se proponen hacer un proyecto diferente porque tenían que competir contra la industria establecida. No hay que olvidarse de que este proyecto, que es un proyecto de uso mixto y que les da bastante densidad hasta a 3 cuadras del Costanera Center, que es el centro comercial que lleva más gente a un proyecto de uso mixto en Chile. Entonces, Perdón, y que es la antítesis de lo que es el MUT. exactamente. Entonces, y justamente yo creo que ahí está la genialidad, ¿no es cierto?, de ese proyecto, que construyan un proyecto que le haga sentido a la gente. O sea, yo creo que lo que dijeron, bueno, o sea, ¿cuál es la oferta que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Intervienen en el espacio público, intervienen en el metro, haciendo de los espacios de bienvenida más notables del metro que pueda encontrar en Santiago, intervienen en la calle, hacen un proyecto que siendo grande, no se siente grande. Ese proyecto no tuvo oposición. Trabajaron con la comunidad, invitaron cuando tú veías, ¿no es cierto?, hasta los letreros del perímetro de la obra, siempre hablaban de la gente. O sea, siempre tuvieron a la gente como el foco del proyecto, ¿ya? Y construyen un proyecto muy notable, no usando las típicas técnicas de los centros comerciales, porque no hay una tienda ancla, no hay ninguna mini ancla, es toda oferta nueva. Y construyen entonces una oferta que en Chile, o sea, se dan cuenta que existe algo que no está satisfecho y lo desarrollan. Pero, de nuevo, siempre pensando en el lugar donde se instalaron y en la gente que los iba a visitar. Por eso que a mí, de nuevo, quiero decir que voluntario o no voluntariamente, la forma en que estos conceptos se van insertando, no te digo que sea todo mérito del premio PAU, pero hay un giro, ¿no es cierto?, de la industria inmobiliaria. Y de nuevo, ese es un proyecto inmobiliario. Y muy exitoso, por lo que se entiende, porque están hoy día desarrollando una serie de formatos para provincia. Han tenido la valentía, ¿no es cierto?, además de irse al centro de Santiago y recuperar una zona, pescaron el campus de lo que era en él. Entonces, yo creo que ejemplos hay muchos. Ahora, volviendo a tu pregunta, este no es un premio de arquitectura. Y cada vez que un arquitecto me llama y me dice, oye, voy a presentar un proyecto, yo le digo, mira, puede ser un proyecto precioso, puede tener mucho sentido, preocúpate de cumplir con la mayor cantidad de parámetros del MUT, de las bases del MUT. Porque nosotros tenemos que evaluar el proyecto en función de esos parámetros. Exacto. ¿Ya? El parámetro del PAU. ¿Qué es lo que dije? El Del MUT. MUT, No, Sí. Los parámetros, sí, me quedé pegado. Los parámetros del PAU. Y yo creo que esa es la clave. Ahora, obviamente, que un proyecto que además nos presenta, pone en valor la arquitectura, es un proyecto que va a tener mejor evaluación porque somos muchos arquitectos en el jurado y no podemos traicionar nuestra naturaleza, pero te diría que este no es un concurso no es un premio de arquitectura. Cristóbal, hemos hablado, se ha mencionado durante esta conversación el aporte entre el privado y el Estado. ¿Crees tú que estos premios han impulsado el desarrollo y el trabajo entre privados y el Estado? O sea, clarísimamente. De hecho, hay muchos proyectos que son absolutamente mixtos desde ese punto de vista. O sea, yo he visto génesis de proyectos que necesitan autorizaciones estatales especiales y donde la factura del proyecto abre puertas. Hay proyectos estatales que han necesitado apoyo de privados y se ha visto. Bueno, de hecho, el que construye normalmente es un privado. A veces el mandante es público, el que construye es privado. Y entre medio, normalmente hay un arquitecto.
Y el arquitecto no es ni público ni privado, es privado, pero se relaciona muy bien con las partes. Pagamos impuestos, digamos, si queremos ser privados. Claro. Sí, claro. Bueno, pero mira, yo te quiero decir otra cosa. Además, la factura de los proyectos públicos, tengan o no interferencia, relación con los privados, también ha mejorado. Mm. Hay, por ejemplo, hay proyectos como, por ejemplo, el de pequeñas localidades del Minbu. Son mini proyectos, pero que impactan en una forma tan relevante como el MUT. O sea, te digo, hay plazas que se han hecho en ciertos lugares de Chile donde la carencia era tan grande que la comunidad lo agradece como oro. Mm. En Tocopilla, en una plaza que se hizo Sica en Valparaíso después de los incendios, en Bahía Mansa, una escalera que iba, Impresionante. una simple escalera que iba de la playa al centro del poblado, Mm. que tú decís, por Dios, ¿quién tuvo la visión Mm. de integrar una cosa tan sencilla que era de pocos cientos de millones de pesos? Mm. No es de tanta plata. Entonces, eso es justo lo que el PAU trae. Y grandes proyectos urbanos como, qué sé yo, el Parque Caucari o Isla Cautín, que son maravillosos, que la diferencia del antes y el después, ahora puede ser que el Parque Caucari si iba a ser igual, hubiera o no hubiera proyectos PAU, Mm. pero se hace el parque, se premia, se da a conocer, y dice, chuta, en mi ciudad también lo puedo hacer. Mm. Y también podemos ser ganadores. Sí. O el teatro que se hizo en Constitución, el de Madera, Aravena. Sí, el de Alejandro Aravena. Maravilloso. Entonces, la verdad es que hoy día trabajan muy bien cuando están de acuerdo en el objetivo los privados y los públicos. Constitución es la mejor, dichato, esa es la mejor expresión de la aplicación público-privada. Mm. Pero hay otros casos también notables, pero a mí me gusta relevar siempre estos pequeños proyectos que han sido netamente públicos de arquitectos que trabajan en una tan vilipendiado, digamos, el funcionario público. Mm. Hay funcionarios públicos que son extraordinarios, hay arquitectos que trabajan en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, que trabajan con una, no sé, con una fascinación Mm. por el objetivo y que te das cuenta que esos son tan ganadores como el MUT o tan ganadores como Chagavía, porque el impacto es realmente lo más importante en la ciudad. Es gigante. Mira, un ejemplo que a mí me encanta, el CDT de La Serena, que era la cárcel. Originalmente iban a hacer otro proyecto y la comunidad se fue y le dijo al intendente, le dijo, mire, aquí lo que necesitamos es un centro de tratamiento, un centro de diagnóstico. No necesitamos ni una biblioteca ni nada. Fue la comunidad Mm. la que arrastró al resultado final. Tú vas a ese proyecto, está bien integrado, al lado del hospital, recuperaron la cárcel y es un proyecto maravilloso que sirve a la ciudad, en el medio de la ciudad. Entonces, así te das cuenta que un proyecto bien planteado, bien hecho y bien solidarizado con la comunidad es un proyecto ganador. Sí. Y quiero destacar también otra cosa que mencionaste. Los PAU premian a lo largo de todo Chile, en la ciudad Sí, de todo por Chile. Entonces también Sí. ha sido un aporte a visibilizar De hecho, hay proyectos que muchos más están fuera de Santiago. Hay muchos claro. más ganadores fuera de Santiago que en Santiago. Muchos más ganadores. Eso, O sea, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. sí. Buenísimo. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Pablo, cuéntame un poquito. Mencionaste antes tus colegas jurados. ¿Ah? Cuéntame un poquito en tu experiencia, cómo se han ido conformando los jurados, quiénes han participado, con quiénes vas a estar este año. Mira, normalmente, a ver, hay 4 estamentos del Estado, ¿no es cierto? O sea, está
está la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, representando al Ministerio de Obras Públicas. Está la arquitectura del Ministerio de la Vivienda, está la Subsecretaría de Patrimonio y está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es el ente a cargo de la coordinación de los esfuerzos de planificación y que tengan de interés la ciudad acá. Entonces, ya partimos, ¿no es cierto? La base del jurado es una representación muy sólida del ente, del estamento privado, perdón, público. Y después, bueno, obviamente están casi todos los gremios que tienen que ver con esto. Está la Cámara, está el Colegio de Arquitectos, está la OA, la Asociación de Oficina de Arquitectos, está la ADI. Eso. ¿Ah? Esos son, digamos, y por tanto ellos normalmente sus presidentes además son parte del jurado o ellos designan a sus propios jurados. Y además tenemos jurados por categorías especiales que requieran de un análisis, entonces ahí caigo yo y entiendo que está Teo Fernández también en el análisis del espacio público, pero por lo menos este año debiéramos tener al menos 2 premios nacionales de arquitectura, ¿no es cierto?, en el jurado o dentro o representados de alguna manera. Entonces va cambiando, Sergio. O sea, no, obviamente cambia en función de quién está a cargo de cada una de estas entidades gremiales o que van en representación del Estado. Pero te diría que siempre la discusión de los jurados, porque se conversa un día entero, tú haces un análisis de los proyectos, ¿no es cierto? Tienen todo un sistema que nos hace sufrir como 3 semanas y después tú presentas los proyectos en una especie de mesa redonda. Las deliberaciones y el tipo de conversaciones que se dan en el marco de ese análisis son súper interesantes. Así que nada, yo como vuelvo a insistir, muy agradecido de la invitación porque estar ahí es súper interesante. Sí. Cuéntenos, este año, Cristóbal, se incorpora una nueva categoría que es mejor proyecto público y espacio público, si es que no me equivoco. De infraestructura pública y espacio público. Así es. Así es. Cuéntanos un poquitito qué observaron para incorporar esta nueva categoría y cuál es el objetivo de esta nueva categoría. Mira, lo que pasa, nos vimos, es como un avance lógico. Nos hemos preocupado del interior de la ciudad. Y dentro del interior nos faltaban 2 elementos. Uno es la infraestructura que complementaba todas las construcciones y cómo llegaban las infraestructuras a la ciudad. Entonces, muchas veces nos pasaba que se presentaban en espacio público algo relacionado con infraestructura, pero que realmente no era de espacio público porque era una infraestructura que tenía un pequeño parque. Hoy día lo que queremos es que la infraestructura aporte a la ciudad tan potente como un espacio público propiamente tal. Que, no sé, si un puente, ojalá tenga ciclovía a los lados, parque, etcétera. Que sea. Entonces, que esa infraestructura al llegar a la ciudad aporte e impacte razonablemente bien. Entonces, con eso creo que logramos componer el 100% de la construcción relacionada con la ciudad. Con la ciudad. La otra que hicimos fue generar la parte patrimonial, que la hacíamos año por medio con regeneración urbana. Okay. También decidimos ponerla año a año. Todo lo que es intervención patrimonial. Hay muchas, o sea, hoy día estamos aquí, digamos, esto es un proyecto de intervención patrimonial, digamos. Sí, claro, acá. De regeneración urbana, intervención patrimonial. Es muy necesario para la ciudad y hay muchos proyectos y muy buenos. O sea, de hecho, el año pasado ganó la iglesia de San Francisco en Valparaíso, el Panchito, que hicimos unos recorridos con gente de los Santiago, por ejemplo, y extraordinarios. Sí. O sea, es una cosa de no creerlo, el nivel y la calidad. Y eso impactó y hoy día el cerro recuperó con esa regeneración, esa intervención patrimonial, muchísimo. Entonces, infraestructura urbana e intervención patrimonial, es claro que eran las 2 que necesitábamos integrar concretamente a los premios para tener todo el campo completo. Hoy día yo creo que ya está completo. Son 6 categorías. 6 categorías. ¿Nos puedes mencionar cuáles son esas 6 categorías? Densidad equilibrada, integración social, infraestructura pública, espacio público de uso mixto, uso mixto, intervención patrimonial y regeneración urbana. Genial. Pablo, tú has tenido mucha experiencia con uso mixto.
estás muy metido en ese tema. Contémosle a la gente un poquitito, lo hemos hablado, y los que son arquitectos claramente lo han entendido así, pero contémosle a la gente un poquito de qué se trata un proyecto de uso mixto, cuáles son sus características. Por favor. Ujú. Mira, uso mixto se refiere a un proyecto, como su nombre lo dice, que combina distintos usos, ¿ya? O sea, un proyecto de uso mixto puede tener comercio, puede tener vivienda, puede tener espacios de trabajo u oficina, puede tener espacios de educación, puede tener espacios dedicados a la salud. En fin, la idea es que en un solo lugar tú tengas una serie de cosas. Y uno tiende a pensar que esos proyectos son de gran escala, como podría ser, no sé, Costanera Center, o el mismo MUT, o Parque Arauco, o cualquiera de estos proyectos, y que son proyectos que todos tienen un alto impacto. Por tanto, el uso mixto es súper difícil, porque si se lo presentas a una persona así, probablemente decir, ya, esto se refiere siempre a proyectos grandes, y no es así. Los proyectos más interesantes, o los que hemos premiado en general en los premios PAU, son proyectos de una escala comunal. Son proyectos donde hay una instalación, ¿no es cierto?, que es de la municipalidad o de alguna ONG que combina, por ejemplo, salud con educación, o hay un hub de transporte como un terminal de buses, ¿no es cierto?, y en él se da comercio también, pero también se dan oficinas. Y estos proyectos, me acuerdo de un proyecto en Puerto Williams hace un par de años que vimos, son proyectos que tienen alto impacto, a pesar de su escala, en la comunidad donde se insertan. Estos proyectos normalmente vienen acompañados por espacios públicos, por paisajismo, por proyectos de cierta escala, que transforman a las comunidades en ciudades muy distintas a lo que originalmente eran, y que hacen que la vida de una persona que vive en una localidad alejada de las grandes ciudades sea mucho más llevadera, porque tú le incorporas parte de la calidad de vida que podrías encontrar en una gran ciudad. Entonces, lo primero es eso, que el uso mixto es la combinación de destinos en un solo proyecto. ¿Por qué las ciudades nuestras nos obligan a vivir la vida en distintos lugares, ¿no es cierto? Porque tú pescas los planos reguladores hoy día a ciertas comunas y dices, oye, la industria debe estar en tal lugar, va a estar en el sur de ni siquiera la comuna, sino que la planificación, ¿no es cierto?, el PRMS de Santiago, que ya es bien antiguo, pero que dice, ok, hay una área industrial que va a estar en el sur, otra en el norte, y la gente tiene que tomar un bus, viajar 2-3 horas, cuando podría trabajar cerca a su casa o en el mismo conjunto que alberga su vivienda. Y pasa lo mismo con la educación, porque los niños tienen que ir a otras comunas a estudiar, cuando en realidad podrían estudiar también en el mismo lugar. Entonces, yo creo que aquí no te voy a decir que el fondo, porque no es el propósito de los premios PAU, pero yo creo que nosotros deberíamos entender como sociedad que el uso mixto puede resolver un montón de problemas que tenemos hoy día como sociedad, digamos. O sea, desde el punto de vista de cómo tú habitas las ciudades, ¿ya? Y cómo habitas las localidades, y cómo hacemos que ciudades intermedias o pequeñas localidades se incorporen con una mucho mejor calidad de vida respecto a sus habitantes a este sistema, y evitar migración campo-ciudad, qué sé yo, digamos. Así que yo creo que el uso mixto es eso. ¿Dirías que el uso mixto aporta calidad de vida a Yo la creo que ciudad? sí. Yo creo que sí. Definitivamente. O sea, tú mencionaste el MUT, no quiero, porque ya hemos hablado harto del MUT, pero el MUT es un caso de un proyecto uso mixto intensivo, con un metro, ¿no es cierto?, que tiene una oferta vertical de 7 pisos, que es una cuestión bien rara en Chile, de 7 pisos que funcionan, y se estructura, ¿no es cierto?, entre este flujo de gente que ve en el metro y la plaza superior que también lleva mucha gente a la oferta restaurante. Entonces, hay que hacerlos bien, digamos, como todas las cosas. Claro. Si no, obviamente que tiene un impacto negativo. Un uso mixto que tiene zonas muertas, donde no funcionó el comercio, donde no funcionó algo, es un proyecto que no solamente no va a aportar, sino probablemente va a complicar la vida de una determinada comunidad. Pero un proyecto bien hecho, un proyecto que incorpore criterios de distinto tipo y cercanos a los premios PAU, creo que es un proyecto que va a funcionar bien. Genial. Cristóbal, los premios, lo hemos hablado, tienen una influencia importante respecto a los proyectos públicos. No sé si desde un inicio, desde la concepción de estos premios, pensaste en que estos premios podían influir en políticas públicas urbanas o no. Y aquí viene la pregunta en el fondo, hoy día los premios están aportando dentro de esa línea, están aportando
a generar debate respecto a las políticas urbanas? ¿Hay algo que se esté haciendo más allá de la convocatoria, la premiación, posterior a los premios Por con el darte un Estado? ejemplo, hace 7, 8 años el uso mixto casi no se hablaba. Sí. Se sabía que existía, que había algunos proyectos. Hoy día se conversa en las instancias de gobierno, en el ministerio, en la Cámara, en la ADI, en la OA. Se conversa de que el uso mixto deberá ser una solución integral a muchos problemas de la normativa no está preparada para eso. Hoy día los planos reguladores te dicen dónde vivir, dónde trabajar, dónde estudiar, hasta dónde puedes hacer una planta de tratamiento, Claro. que lo hemos visto, digamos. Entonces, eso deberá estar abierto a que tú puedas vivir donde quieras, poder construir vivienda donde tú necesites vivir, donde hay un complejo industrial o hay locales comerciales, o por qué no, vivienda, oficinas, locales comerciales. Eso deberá ser una tónica dada en la legislación. Hoy día la legislación existen los usos y destinos y están determinados uno cada uno. Oiga, ¿se permite o no se permite? Y punto. Aquí debería decir, oiga, el uso mixto se permite en todos lados, salvo obviamente no genere problemas al medio ambiente, cosas como esas. Pero perfectamente se podría pensar la ciudad con habitación, con locales, con oficinas, con industrias, con colegios. Hay ciudades del mundo donde hay locales comerciales y arriba hay un colegio. ¿Por qué no? El Parque Arauco se está transformando, yo creo, que en un hito del uso mixto. Vamos a tener vivienda el próximo año subsiguiente de gente que va a querer vivir. ¿Por qué? Porque las unidades van a ser más pequeñas, tú vas a necesitar un espacio público potente y eso no solo trae beneficios para la ciudad, trae beneficios para la seguridad. Cuando tú tienes ambientes 24/7 que están todo el día ocupándose y en la noche, es la automática, digamos, seguridad que puede tener un lugar y un... Entonces, eso ha nacido un poco de la discusión y de lo que hemos visto en el PAU. Humildemente creo que eso lo trajo, derechamente. ¿Pero hay alguna instancia formal? Porque participan cuatro o cinco entidades estatales hoy día en los PAU. Sí. ¿Hay alguna instancia formal en donde después se sienten en una mesa a conversar y se saquen ciertas conclusiones? Sí, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, el año pasado, en la premiación, hicimos un panel sobre uso mixto. La conclusión fue que debe haber normativa especial para el uso mixto, que la permite, que la favorezca, que dé incentivos. Cuando tú tienes sentado en la mesa al ministro de Vivienda, al jefe de la DDU, tiene a la gente de infraestructura del MOP, a la gente a la directora de arquitectura, todas estas cosas se conversan y eso va permeando en las formas como ves la ciudad. Cuando tienes al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial conversando en un panel y tú le dices, mire, la densidad equilibrada, la infraestructura, etcétera, y pueden ellos proponer políticas que mejoran ciertos aspectos que se ven en la práctica, en los premiados, que son buenas prácticas que a la ciudad le favorecen. Es inevitable que eso vaya permeando. No te podría decir la cantidad de conversaciones que hemos tenido de estos temas con Pablo y otros presidentes de los organizadores, con los jurados, las deliberaciones, la importancia del uso mixto, qué sé yo, de que la infraestructura sea premiada, que la infraestructura entre a la ciudad de una forma armónica, cómo los edificios pueden integrarse con los espacios públicos. Esas conversaciones, finalmente, cuando tú tienes en el jurado, en los coorganizadores, a las personas que de alguna forma tienen que tomar decisiones al respecto, obviamente van permeando las mejores prácticas. Y eso es inevitable. Sí. Vamos de nuevo con temas técnicos. A Pablo lo tengo aquí ya, pero... Pero entretenido. Oye, hablamos del uso mixto y recién Cristóbal dijo otro concepto que es súper importante y que está presente en los PAU, que es la densificación equilibrada. Coméntanos un poco de qué se trata esto. Sabemos que para las ciudades, y aquí voy a dar una opinión personal, las ciudades, sobre todo de regiones, el tema de la densificación equilibrada es súper importante porque acá en Santiago ya está un poquito descontrolado esto. Tenemos esta ciudad que se ha ido expandiendo cada vez más hacia los costados, pero regiones sin duda alguna presenta una oportunidad tremenda a través de sus planes reguladores,
de generar proyectos de densidad equilibrada para justamente no expandir las ciudades tanto hacia las periferias. Sí, es un tema súper interesante, Sergio, y es un tema que genera, no te voy a decir resquemor, pero es del tipo de temas que tiene que ver con la altura, ¿ya? La densidad no implica necesariamente torres altas, pero hay zonas de Chile, por ejemplo, el centro de Santiago u otras comunas, que sí, por la cercanía a infraestructura crítica, por ejemplo, el metro o líneas de transporte, que la hemos pagado entre todos los chilenos, debieran recibir mayor densidad, mayor cantidad de habitantes que otras zonas, porque además tiene muy buena infraestructura. El centro de Santiago tiene colegios, tiene clínicas, donde nuestro país ha invertido por siglos para generar esa infraestructura. Espacio público, parques, exactamente. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es densificación equilibrada? Y densificación equilibrada tiene que ver con la cantidad de vivienda que se requiere en un cierto lugar. Hoy día en Chile tenemos 1 millón de viviendas en déficit, o sea, y la gente habla de 800.000 a 1.200.000, pero ya pensemos que son 900.000, 1 millón de viviendas. Es una cantidad enorme, digamos. Piensa que todos los años se construyen, no recuerdo en este minuto la cifra exacta, pero creo que son 90.000 viviendas en un año. Bueno, y el MOB construye un poco menos. O sea, tenemos, aparte digamos, tenemos para muchos años de resolver esto. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en cómo lo queremos hacer y dónde vamos a colocar a esa gente. Porque la gente que ya está viviendo en un barrio no quiere recibir a más gente porque supone que eso trae solamente problemas. Cuando en realidad la legislación actual, a través de los cambios de normativa, sobre todo los que tienen que ver con aporte, o sea, los IMIP, la ley de aporte, y la generación de un master plan que mejora las condiciones de transporte público y de vialidad de un lugar, hace que sean los mismos proyectos los que estén pagando hoy día por el mejoramiento de esa infraestructura crítica, ¿no? Entonces hay una correlación entre densidad para un barrio y el mejoramiento de las condiciones existentes y futuras. Entonces, yo personalmente, pero en personal, creo que obviamente no vamos a hacer la misma torre en una ciudad intermedia como Puerto Vara que en el centro de Santiago o en San Miguel, no tengo idea. Pero sí creo que son elementos que, o sea, son consideraciones que se pueden estudiar y se pueden proponer. En general, los planos reguladores en Chile en los últimos años han estado achicando el volo de constructibilidad, por llamarlo de alguna manera, de lo que se puede construir y las alturas. O sea, en general, hay una solución que es más fácil, digamos, que decir, quiero menos altura, quiero menos densidad, cuando en realidad no estoy resolviendo el problema de futuro de la comuna donde vivo. Digamos. Entonces, yo creo que densificación equilibrada, lo que nosotros premiamos en los premios PAO, a pesar de que no estoy jurado específico, pero participo de las deliberaciones, es los proyectos, ¿no es cierto?, adecuados para la escala del lugar donde se insertan. Y normalmente son proyectos que también, o son proyectos, es que casi todos los premiados han sido proyectos de DS49, DS19, o proyectos que son muy, no te digo responsables, pero son muy cuidadosos en la forma que se insertan en un determinado lugar. Y en general también son proyectos uso mixto, porque incorporan otros destinos dentro del mismo conjunto. De nuevo, el uso mixto, y perdón que no quiero aparecer defendiendo el uso mixto todo el rato, sino que el uso mixto es una solución porque te permite colocar viviendas sobre proyectos. ¿Va a ser más alto? Claro que va a ser más alto, pero el impacto va a estar manejado en un proyecto distinto. Así es. Y me quiero detener quiero hacer hincapié en el tema equilibrado, porque la gente en general ha demonizado la densidad, pero claro, porque efectivamente también tenemos ejemplos de densidades muy mal manejadas. Estación Central, digamos. Estación Central, que está bajo al alero de la ausencia justamente de un plan regulador comunal, pero que finalmente la densidad es un beneficio para la ciudad cuando tiene todos estos factores, cuando tiene comercio asociado, cuando tiene servicios asociados, cuando tiene un espacio público. Finalmente, todo eso trae muchos beneficios tanto para los habitantes de esos lugares, de esos espacios, como para la ciudad. Bueno, de hecho, Edward Glaser, cuando vino a la primera conferencia internacional de ciudad, nos dijo el éxito de las ciudades estaba dado por la densidad. Las densidades
tienen montones de beneficios. Ahora, las hiperdensidades sin espacios públicos, esas son las que matan las ciudades. Sí, claro. Pero hoy día un buen edificio, aunque sea alto, bien denso, pero que está al costado de metro, de espacio público, de buenos locales comerciales, de buenas aceras, es un éxito. Entonces la verdad es que ¿qué es lo que es equilibrado? Es como lo que dijo Pablo, es la relación que tiene del entorno con lo que tú construiste. Si el entorno te da para más departamentos, haz más departamentos. Ahora, yo creo que nos queda mucho por densificar. Hoy día todas las líneas de metro y las comunas por las cuales van a pasar están bajando sus densidades en los planos reguladores, lo cual es absurdo. Pero ¿por qué está dado eso? Y aquí es donde yo quiero caer en otro detalle. Las ciudades son como organismos vivos que requieren ser pensadas también como unidades económicas. Nosotros tenemos extraordinarios arquitectos y planificadores, pero no pensamos las ciudades como unidades económicas. Necesitamos más economistas urbanos, gente que piense cómo pueden interactuar la planificación con la economía. Y eso nos falta a nosotros. Entonces, podemos Y el diálogo también entre instituciones. Por supuesto, todas esas cosas, además. Pero necesitamos que la ciudad sea pensada, y cuando tú tienes unidades pequeñas que no pagan contribuciones y esas son las que les va a generar carga a las municipalidades, automáticamente esa municipalidad te dice, mire, yo no quiero departamentos chicos, quiero solo departamentos grandes para que paguen contribuciones. Es absurdo. Deberían pagar todas contribuciones, poquito, pero para que la municipalidad lo acepte de buen agrado. Ese es un detalle solamente que te estoy dando. Claro. Desde el punto de vista económico, si todos pagaran por lo que usan dentro de la ciudad, probablemente no serían tan rechazadas. ¿Por qué Ñuñoa tiene fobia a los departamentos chicos? O San Miguel, porque obviamente no quiere recibir unidades pequeñas que no pagan contribuciones. Entonces, todo ese tipo de cosas, pensarlas desde el punto de la planificación, desde el punto de vista de la economía, si tú las integras correctamente, tendrías ciudades mucho mejores ciudades desde ese punto de vista, y podrías densificarlas adecuadamente. Y probablemente si tú dices, mire, vamos a hacer un nuevo plan regulador, pero cada tantas cuadras vamos a hacer una plaza, y el aporte va a ir a generar mejores plazas, mejores locales comerciales, centros de atención, probablemente no habrían esos rechazos, porque en el fondo tú ganarías como vecino mejores plazas, mejores servicios, cuestiones que hoy día no se piensan. Se piensa una cosa, como hablábamos con Pablo, falta la imagen objetivo, ese master plan de ciudad que queremos tener. Claro. Y que algunas comunas lo logran, y lo logran en forma brillante. O sea, hoy día Providencia, ¿por qué es Providencia? Porque le hicieron un gran plan regulador con una imagen objetivo maravillosa. Así es. En tu experiencia en estos 10 años de los PAU, ¿hay algún proyecto que tú tengas aquí en la cabeza que diga, wow, este era un proyecto que yo recuerdo y que fue ganador de los PAU en alguna de las categorías? Todos, la verdad es que todos, mira, yo te mencioné una plaza chiquitita que se hizo después del incendio de Valparaíso. Son 700, 800 metros cuadrados. Tiene un centro de grabación para los niños. Toda la comunidad aledaña decidió qué quería ahí. Unos decidieron juegos, otros lugares con sombra para los adultos mayores. Creo que la vi, es la que tiene la multicancha, con unas rampas. Exactamente, SICA se llama. Sí. Yo creo que es de los proyectos más notables. ¿Y eso qué fue? El sector público con la Universidad Católica Valparaíso, con el Ministerio de Vivienda, el Servio. Y esa plaza representa todo lo que nosotros necesitamos de espacio público, donde, oye, esa plaza no debe haber costado más de 300, 400 millones de pesos. Y hoy día, cuando tú hablas con la dirigenta, te dice, mire, gracias a esta plaza hemos logrado sacar a 15 niños este año de la droga. Ahí tú decís, valió la pena. Claro. Y está bien premiado. Claro. La rentabilidad social. Absolutamente. Si eso es lo que debes buscar la ciudad, la rentabilidad social. Así es. Pablo, digámosle a los postulantes de este año, ¿en qué se va a fijar el jurado Pablo Larraína en la evaluación de los proyectos? ¿En qué vas a poner el ojo y el foco? A ver, o sea, voy a pescar
la planilla de evaluación que me va a mandar el equipo en la cámara y vamos a evaluarlo en función de esos parámetros. Obviamente uno tiene la desviación de ser arquitecto, por tanto uno va a buscar que los proyectos que tienen mejor arquitectura y mayor aporte sean los premiados. Así que yo diría que eso, pero yo cuando estábamos conversando recién con Cristóbal y contigo, estaba pensando un poco, y sorry que me salga un poquitito del tema, pero en por qué seguir participando, ya que yo creo que ese es el tema, porque da la impresión que muchos parámetros ya culturalmente lo hemos asimilado. Y te voy a decir una cosa que es bien interesante. Cuando uno habla de las grandes inmobiliarias o empresas que desarrollan, no sé, centros comerciales o grandes proyectos, esas empresas obviamente que lo tienen considerado dentro de digamos, del desarrollo del concepto, porque los proyectos deben ser aceptados, ¿no es cierto? O queremos que sean aceptados por las comunidades donde se insertan. Pero este premio, a mí lo que más me llama la atención son las pequeñas inmobiliarias que hacían lo que querían en algún minuto, digamos, o sea, no lo que quieren, cumplen con la norma, Claro. pero nada más, y que hoy día se ha generado, no te voy a decir una competencia, pero un interés en estar ahí, en participar, en postular con los proyectos, decir, oye, ¿sabes qué? Yo también desde mi, digamos, desde la escala de lo que yo puedo hacer, puedo aportar. Y yo creo que eso es crítico, o sea, en la medida en que todos los actores, y cuando no me refiero solamente a los inmobiliarios, el sector público, los profesionales que participamos de la industria de la construcción, las inmobiliarias, ¿no es cierto? Y las empresas que desarrollan proyectos de renta de cualquier tipo, sean desarrolladores de centros comerciales o desarrolladores de multifamily, si ponemos la lógica de los PAU por delante, vamos a construir una mejor ciudad. Y creo que se está haciendo. Y ahí y por último, y para terminar esta pregunta, te quiero comentar que para mí fue una sorpresa los proyectos con que nos encontramos. O sea, uno pensaba que los proyectos que uno veía, que eran proyectos más o menos de gran escala y qué sé yo, y los proyectos que los arquitectos celebramos en nuestras revistas, porque somos muy, ¿no es cierto?, nos fijamos mucho en lo que hacemos, eran los proyectos que nos iban a llamar la atención, y no fue así. Nos encontramos con, yo te diría, con muchos proyectos, porque hemos evaluado cientos de proyectos en estos años, proyectos de una escala menor, de otra escala, ubicados en lugares no obvios, ¿no es cierto? No sé, Puerto Williams, ¿no es cierto? Zonas, algunos pueblos muy chiquititos en el norte de Chile que uno dice, pucha, y de verdad que esos proyectos son los que tienen más impacto. Sí. Y cuando va Cristóbal con la delegación a colocar las placas, es la gente que está más contenta, más orgullosa, que te cuenta con más amor lo que ha pasado respecto a sus proyectos. Entonces, yo creo que ahí está el valor de los premios Pau, que logró conectar a una industria que se veía alejada, y yo creo que estaba alejada, con los usuarios, con la gente, con sus vecinos, con la gente, o sea, de nuevo, he repetido esto, pero con la gente de la comunidad donde insertas tu proyecto, Claro. donde llegas, donde te aterrizas. Eso, yo creo que ese es el gran valor del tema. Yo quiero recalcar y yo insisto, lo he mencionado muchas veces en el podcast, yo salí de Santiago hace 4 años atrás, vivo en región, y las regiones presentan una oportunidad para el desarrollo de las ciudades, pero increíble. O sea, hay que poner el foco en las regiones. Están en pañales todavía muchas ciudades, comunas, localidades, y hay mucho por hacer ahí. Mucho. Cristóbal, me gustaría que mencionaras, llevamos casi 1 hora conversando, se ha pasado súper rápido el tiempo, y me gustaría que mencionaras a todos los actores que están participando en estos premios Aporte Urbano 2025, porque esto no se puede realizar solo. Está la Cámara Chilena de la Construcción, está Es un la esfuerzo OA. enorme, es un esfuerzo enorme de trabajo. Nos juntamos todos los lunes, trabajamos toda la mañana. Hay un equipo enorme detrás de gente que, sin perjuicio de que tienen otras pegas, se juntan porque la verdad es que entendemos que darle importancia a la ciudad es lo que nos va a hacer la diferencia en el futuro. Son 8 coorganizadores. Están el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, la Subsecretaría de Patrimonio, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y 4 organizaciones privadas que son el Colegio de Arquitectos, la OA, la ADI y la Cámara Chilena de Construcción. Están todos súper comprometidos. La Cámara lleva un poco el trabajo del día a día, pero sumamente comprometida.
tenemos proyectos, este año incorporamos infraestructura, el próximo año vamos a tener las mismas categorías probablemente, pero además vamos a tener este libro va a ser interactivo, va a ser en papel, pero va a tener QRs que te van a llevar a videos, a manuales. La idea es que esta experiencia se recoja y se pueda ser llevada a nuevos proyectos. Me gustó lo que dijiste, hay empresas chicas que han ganado 2, 3, 4 veces el PAU y que hoy día tienen su fijación en que somos ganadores del PAU. Y eso te demuestra un montón de cosas, digamos. El querer ser ganador del PAU no es un premio monetario, pero sí un premio para la gente que vive ahí y que los utiliza, para las empresas, para los trabajadores, para los arquitectos. Hay un orgullo ser ganador del PAU, pero el orgullo más grande es que eso se vea reflejado en la ciudad, que la gente que habite sienta que, oye, yo habito, utilizo, soy consumidor de un proyecto ganador y ese es el premio máximo. Y que después, finalmente, como tú dijiste, esto permee en las mejores prácticas y ojalá podamos llevar a temas más bien legales o normativa urbana práctica, digamos, algunas cosas, conclusiones que hemos tenido. Claro que Y te sí. agradezco harto la invitación, Sergio. Tu podcast las trae. Yo la verdad es que me sentía medio indigno venir y por eso vine apalancado aquí por mi amigo Pablo, porque si hablábamos puro de arquitectura yo iba a hacer agua, pero te agradezco mucho la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. La fecha de la premiación, porque terminaron las postulaciones el 9 de octubre. Terminó el 9, el 13 tenemos el trabajo de deliberación. Muchos me han dicho, oye, 13 de noviembre. De la deliberación es el 13 de noviembre y el 27 tenemos la premiación en el Salón de la Cámara y vamos a hacer un panel sobre infraestructura pública y vamos a hablar de ese tema como previo a la premiación, así que cordialmente invitados a participar. Muchísimas gracias. Ahí estaremos y cubriendo para también informarle a la gente quiénes fueron los ganadores y lo que se hizo en esa actividad. Gracias. Cristóbal, Pablo, muchísimas gracias por estar en este capítulo del podcast y a ustedes, muchas gracias como siempre por ver un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. No se olvide, atento a los premios PAU y tampoco se olvide de seguirme acá en mi canal de YouTube y en las redes sociales. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.